Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy sobre la traducción al castellano de la obra de Graciliano Ramos. ¿Por qué mi seducción por el portugués y por la literatura brasileña? Mi padre es un viajero incansable y desde que yo era un niño me llevó con él a recorrer distintos países de América Latina. De esta manera tomé contacto con Brasil. No recuerdo exactamente qué ciudad del Brasil conocí primero, pero debe haber sido alguna muy cercana a la frontera con el Uruguay. Lo que sí quedó grabado claramente en mi mente es el hecho de yo estar leyendo un folleto turístico en portugués y tener la sensación de comprender todo lo que allí leía y al mismo tiempo reconocer que me enfrentaba a una lengua extranjera. Luego, en los años 80, comencé a estudiar portugués y bueno, desde ese momento hasta hoy ha corrido mucha agua bajo el puente. Es así que hace unos 10 años, 10, 11 años me recibí de traductor público y luego hice un posgrado en traducción literaria. Luego, en el año 2007, tomó contacto conmigo la editorial Banda Oriental y me propuso encargarme de la traducción de una novela de Graciliano Ramos que se llama São Bernardo y que ustedes pueden ver aquí. Eh, ¿Cómo surgió la idea de traducir a Graciliano Ramos? ¿Por qué pensó en él la editorial Banda Oriental? Bueno, esta es una editorial que a lo largo de 50 años ha traducido 25 títulos de autores brasileños. Para nombrar a los más importantes, mencionaré aquí a Machado de Assis, Lima Barreto, Guimarães Rosa, João Simões López Neto y el autor que nos ocupa hoy, que es Graciliano Ramos. Es una editorial que tiene entre sus objetivos la, la calidad literaria y bueno, en ese marco entra perfectamente la obra de Graciliano Ramos. Luego, algunos años después, en 2012, la misma editorial con el auspicio de la Embajada de Brasil eh, saca un compendio de 4 novelas de este autor, reuniendo en un mismo volumen Vidas secas, São Bernardo, Angustia e Infancia. Es el volumen que tengo aquí. ¿Cómo es el lenguaje que emplea Graciliano? En una carta a su mujer dice: O São Bernardo está pronto, mas foi escrito quase todo em português, como você viu. Agora está sendo traduzido para o brasileiro. Um brasileiro encrencado, muito diferente desse que aparece nos livros da gente da cidade. Um brasileiro de matuto, com uma quantidade enorme de expressões inéditas, belezas que eu mesmo nem suspeitava que existissem. Além do que eu conhecia,
andei a procurar muitas locuções que vou passando para o papel. Ovelio Sebastião, Otávio, Chico e José Leite me servem de dicionários. O resultado é que a coisa tem períodos absolutamente incompreensíveis para gente letrada do asfalto e dos cafés. Sendo publicada, servirá muito para a formação ou antes para a fixação da língua nacional. Quem sabe se daqui a 300 anos eu não serei um clássico. E realmente se convirtió en un clásico. Mediante esta cita pretendo definir una de las principales dificultades que enfrentará quien traduzca la obra de Graciliano Ramos. Un código que va más allá del portugués y que resulta oscuro para el lector ajeno a la realidad del nordeste brasileño. Para solucionar este aspecto, me pareció necesario utilizar notas al pie, y de esta manera más de la mitad de las 36 notas de San Bernardo tienen relación con expresiones difíciles. Una descripción de algunas de ellas aparece a continuación. Es interesante el hecho de que estas expresiones no están consignadas en la nómina de locuciones de dos diccionarios importantísimos del Brasil, como son el Aurelio y el Wise. Ya en Angustia, la mayoría de las notas al pie están relacionadas con nombres de plantas y animales, y solamente algunas refieren a expresiones que opacan el sentido del texto, como esta que ustedes van a ver a continuación. Este trabajo de notas al pie, realizado conjuntamente con la editorial Banda Oriental y su director, el señor Raviolo, confiesa al lector la opacidad del original y la discrecionalidad del traductor. Mediante este sistema intentamos neutralizar los peligros que acechan al traductor y que Antoine Berman fustiga como libertad caprichosa y tentación al borrado. La libertad caprichosa se refiere a aquella que se toma el traductor cuando pasa la misma palabra del original, ora de una forma, ora de otra. Ya la tentación al borrado denuncia la supresión por parte del traductor de palabras o frases bastardeando, digamos, de esta forma el original. Algunos de ustedes pueden estarse preguntando, ¿y cómo si estas expresiones no existían en el diccionario, y si ellos no consultaron a especialistas en la obra de Graciliano Ramos, cómo pudieron finalmente traducirlas? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que decir es que consultamos a hablantes nativos cultos. Pero, decidimos elegir las soluciones que aparecen en el libro, algunas de las cuales ustedes ya vieron en los cuadros. Para responder esta pregunta voy a utilizar la imagen del relojero. Cuando un traductor desarrolla su oficio, actúa como un relojero al desmontar un reloj. Él acaba conociendo la estructura última del texto que traduce. Solamente que al revés del relojero,
cuando vuelve a montar las piezas, crea otro aparato. De esta forma, las piezas difíciles de Graciliano tomaron la apariencia que nosotros les dimos en español para que el texto funcionase. Si nos equivocamos, va a ser el lector quien lo juzgue y la redención quedará por cuenta de futuras traducciones que con seguridad vendrán a mejorar la nuestra. ¿Cómo fue mi experiencia como lector-traductor? Cuando traduje San Bernardo, con todas las dificultades que antes detallé, primeramente me envolví en la historia como lector, un lector ansioso por conocer el final de la misma, y únicamente después como traductor. Angustia fue traducida hace más o menos 2 años. El clima de la novela no me resultaba extraño, pues ya había convivido con él en San Bernardo. Sin embargo, el lenguaje de esta novela es más dócil, más ciudadano, menos matuto que aquel empleado por Paulo Honorio. Personalmente encontré el clímax de Angustia en el delirio final de Luis da Silva. Para resumir, un consejo para ustedes, futuros traductores o traductores en ejercicio. El traductor es primeramente y antes que nada un lector, y nunca debe dejar de serlo. Hasta luego.